Hablemos del derecho mercantil. El derecho mercantil está considerado desde los tiempos antiguos esta acción de vender, de entregar un producto por una cantidad determinada, de entregar X o Y cantidad de dinero por mercancía, del trueque que conocimos desde los tiempos de Babilonia, desde el tiempo de Egipto, la visión que pasó a la revolución industrial, cuando ya no solo hablamos del producto simple, sino posiblemente de algunos derivados mayores. Aquella visión que teníamos concreta, simple y sencillamente del acto de entregar algo a cambio de otra cosa. Los conceptos están muy variados. En este capítulo 1 trataremos de ver la visión más concreta de lo que podríamos considerar el derecho mercantil en la actualidad en nuestro sistema jurídico y posiblemente su visión y coordinación. Los diversos conceptos comienzan con Renaud, que dice que es un conjunto de principios que rigen la división, operaciones que la ley considera como mercantiles, los actos de comercio, esa entrega de un producto por otro que posiblemente debería estar considerado en la determinación de producto A por mercancía B, de dinero X o de un aspecto económico específico por la entrega de una actividad o de una mercancía específica. Rocco dice que es el conjunto de normas jurídicas reguladoras de las relaciones entre particulares. Esto ya nace como la industria del comercio o asimilar esta, en la cual ya no hablamos de un producto principal por otro pago principal. Ya podemos hablar de la teoría que va en un ejemplo específico desde el productor de papas que vendía la papa al consumidor, que simple y sencillamente la ponía a cocer la papa y posiblemente después la consumía, a unas consideraciones más abstractas en saber de que ya el producto papa ya no sale del agricultor al que la consume. Posiblemente ya pasa por procesos varios, pasa por agrupaciones varias que va desde el que la transporta, del de que la acomoda o la considera, la subdivide en calidades, en cantidades y posiblemente segmentos de mercado, en la cual tenemos consideraciones de venderla al minorista, venderla al mayorista, para que produzca otros subproductos esenciales y otra producción de determinados aspectos que para las consideraciones de Renault, Rocco se las cambia al visualizar una industria comercial y asimilar a esta en ese concepto. Ya no es agricultor traducido en venderle al consumidor, sino que es aquel agricultor que puede contemplar todas las variables del producto o subproductos que nazcan posiblemente de la papa. En estas nociones tenemos un concepto grupal, en el cual podemos decir que a nuestra consideración específica y por supuesto de muchos mercantilistas es el conjunto de normas que regula las actividades empresariales, a los sujetos que la realizan, empresarios, a las empresas y todos aquellos negocios o actos de hecho en el cual de dónde sacamos, de qué lo sacamos, para qué lo sacamos, con qué visión, destino, conjunto, subconjunto o mercado lo sacamos, la visión desde en la internacionalización de los productos, en la globalización de los mismos, en los cuales ya Europa produce poca cantidad de tubérculos, la mayoría es considerado y comprado en América Latina. Tenemos mercados, posiblemente como el de la carne, que en su mayoría es consumido por los países del primer mundo y posiblemente solamente es producido o desarrollado en los países mal llamados tercermundistas o en desarrollo. ¿Hasta dónde llega? Es lo que platicábamos nosotros en la variante o en el ejemplo de papa. Ya no es la papa física para consumirse físicamente, posiblemente en un arte culinario simple como sería la cocción, sino que es la papa derivada en sus productos que con la esencia de la papa puedes hacer ciertos aceites, que con la papa como tal sale con un producto mezclado con otro, relacionado con otro o tal vez disgregado con otros y posiblemente tenés otras variables. La masa de papa que se consume en las papas fritas en la mayoría de los famosos llamados restaurantes generalizados, pues, o restaurantes de calidad dudosa, dicen algunos, la comida rápida que le llaman otros. Una situación en la cual ya el segmento tiene otras variables y tiene otros efectos. Del desde hasta ya no es simple, porque también encontramos en la modernidad otras
actuaciones en el derecho mercantil. Por eso, ¿qué clasificación existe del derecho mercantil y dónde lo ubicamos? Es algo que nos hace dar vueltas en la mente y variar de aquella visión que teníamos simple y sencillamente entregar una cosa, un producto X y que lo consumieran. Por eso es que hablamos que el derecho mercantil es sustantivamente privado. No existe una igualdad entre derecho civil y mercantil, ya que el derecho civil constituye un derecho común, aquella actuación en general, y que el derecho mercantil comprende las reglas de excepción establecidas con el interés de comercio. Ya no un comercio simple como el que conocimos o que posiblemente determinaba Renault. Posiblemente estamos hablando de un derecho mucho más abstracto en las consideraciones de Rodríguez Rodríguez cuando habla del que el mercado o submercados o subconjuntos de mercados en los cuales contemplar una determinación de palabras, aspectos y variables en el llamado derecho mercantil están en consideraciones múltiples. Lo que hablamos de que ya no estamos hablando de un derecho específicamente simple, como vender, pagar y recibir un producto. Estamos hablando de que a este producto también le introducimos otros aspectos, como podría ser el derecho marcario, el derecho de marcas y patentes, la propiedad intelectual. Aquellas variables que ya no me hablaban de la papa picada, sino que porque la picaron y se determinó en ciertas fábricas o en ciertas instituciones, tiene otro tipo de derechos. Por supuesto, fundamentados en el derecho civil, que no es que estamos hablando que no es una igualdad simple, sino que es una razón en la cual ya el derecho mercantil ya se constituye con un interés. Porque por supuesto el artículo del Código de Comercio dice que a la falta de cualquier aspecto que considere la ley mercantil serán aplicables los actos de comercio, en materia específicamente del Código Civil. Aplicables en materia federal. Un ejemplo tenemos la legislación de los Estados Unidos mexicanos, establece que esta consideración o esta variable nos determina a nosotros que si no está determinado por la norma mercantil, tenemos el auxilio de las otras legislaciones, específicamente la civil. Prueba de ello es que el derecho marcario, el derecho de marcas y patentes, contemplado como un hecho muy moderno en la legislación nacional, nos enfoca de que nuestro código de comercio existente en ningún momento consideró estas variables y por supuesto para poder hacer una aplicabilidad, una normativa y una consideración que nos establezca un orden que nos podría llevar incluso a un aspecto de procedimiento, llámese como se llame, tendríamos que ser visible en que el Código de Comercio, si no lo contempla, tiene el auxilio de la ley civil. Ejemplo específico, como lo decíamos, si en el Código de Comercio nicaragüense no está determinado la ley de marcas o la ley de derecho marcario o la ley aplicable a todo lo que significa propiedad intelectual, esta tiene su auxilio en la ley civil determinada con nombre y apellido como ley de marcas y patentes. El derecho mercantil es un derecho económico, ligado íntimamente a una rama del derecho público. Existe una diferencia que dice que el derecho mercantil solamente atiende las relaciones de interés privado y el derecho económico, la actuación o intervención del Estado en la economía. Es una diferencia, pero no significa que están desligados. Es un derecho especial o excepcional, pero esto lo ponemos entre comillas. En sus orígenes, el derecho mercantil era propio incluso de lo que podría ser considerado un sector especial y posiblemente un sector mayoritariamente pudiente, o en unos niveles en el estrato social que puede ser considerado superior a otros. En la actualidad, el acto de comercio es un hecho completamente civil, es una ilusión determinada en toda la vida de nosotros. Ya no existe una compra directa. En ocasiones quitamos la imperfección de la compra directa persona a persona. Ahora tenemos otras alineaciones, tenemos consideraciones determinadas a la globalización, al mercantilismo globalizado, al enfoque del mercantilismo como tal, posiblemente hasta desvirtuando la visión regular que teníamos de la protección de los derechos, que es un eje fundamental del derecho público. El derecho público, en razón del Estado, debe establecer aquellas variables en las cuales la ubicación del derecho mercantil esté determinada a preservar incluso los conceptos constitucionales establecidos, que ya no sea clasista, que este mismo sea garante de la preservación de los derechos humanos, principalmente en razón de que para que una persona tenga una estabilidad económica tenemos que tener un control en aquellas instituciones principales o en aquellos aspectos del comercio principal que no lo desvirtúen, que no hagan actos meramente considerados para sí mismos
o muy voluntariosos o voluntades, expresión de las voluntades de las personas, y que se regulen para evitar actos que no van a ser garantes de los derechos de las personas. Ejemplo de ello puede ser la usura en el préstamo, la transgiversación de las marcas, el mal uso de los productos y por supuesto la determinación o la falta de garantía en el producto una vez entregado, que debe tener un respaldo en todas las legislaciones para que el gobierno sea garante de que este acto mercantilista no sea violatorio de todos los derechos establecidos. Por eso tenemos la evolución histórica de nuestro derecho económico en razón de nuestro Código de Comercio. Si tenemos una parte negativa, el Código de Comercio de 1916 tiene más de 100 años. Hubieron dos variaciones en el año 95 con la administración de la señora Violeta de Chamorro, que trató, en manos del doctor León Núñez, tratar, valga la redundancia, del seguimiento a las comisiones para dar una correspondiente actualización del código. No se logró. En el año 98, incluso con la introducción al Fondo Monetario Internacional, se trató de ver el servicio forzoso de ajuste estructural SAF para establecer un mercado en 1997, año 2000, y que en su numeral 28 decía que el gobierno de Nicaragua modernizaría el Código de Comercio. Hecho que a la vez no se ha podido concretar, pero sí hemos logrado tener todas estas variaciones que hablábamos en las filminas anteriores de un auxilio prudente, serio y moderno de los códigos establecidos en materia civil o la legislación en materia civil que ha soportado esta base del comercio de nosotros, que es nuestro Código de Comercio, como un fundamento o un eje de partida que nos permite a nosotros garantizar eso, el respeto de los preceptos constitucionales para la persona, el precepto de la no violabilidad de sus acciones y por supuesto que en ningún momento el mercantilismo o el simple hecho de mercar, si lo pudiéramos utilizar como tal, se considera una actuación contemplada en la ley, regulada por la ley y que en todo el sentido de la palabra, bajo la administración del poder público, es fundamento del desarrollo de nuestra nación.